Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita. Sean bienvenidos a este episodio. El día de hoy hablaremos acerca de pataletas. Espero que papitos y cuidadores estén súper atentos, educadores también. Y hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, espero que se encuentren muy bien. Y efectivamente, Juliet, hoy hablaremos de un tema, algo que de alguna forma es de mucho interés para ti en el área de la psicología, y es todo este tema que tiene que ver con la infancia, con los niños. Y hoy lo abordaremos con algo muy común, pero que poco entienden las personas cuando sucede. Y eso hace que se pierda la paciencia y que se actúe en muchos casos de formas erróneas. Y es por eso que hablar de los berrinches o de las pataletas y cómo podemos usar estos momentos para educar emocionalmente a los niños es tan relevante y tan importante. Así que entremos en materia. ¿Qué es una pataleta? Camilo, he dividido la definición, digamos que en 4 partes, para poder quizás así reconceptualizar la palabra en sí. Entonces, ¿qué es la pataleta? Bueno, es un comportamiento automático y reactivo que el niño no puede controlar y que viven todos los niños del mundo. También es la manera como los niños saben comunicar sus necesidades. Por otra parte, es una respuesta totalmente normal y sana en el desarrollo de nuestros niños. Y lo último que tengo que decir por este lado es que la pataleta es una oportunidad. Y ahora mismo voy a explicar detalladamente cada una de estas 4 partes que acabo de dar. Y uno se preguntará, ¿cómo que automática? ¿Cómo así que es una respuesta automática? Pues sí, puede que no todos los niños respondan de la misma manera, pero sí pueden responder con esa reacción. Lo que varía de un niño a otro puede ser la intensidad en la respuesta emocional. Y sí, es que estamos hablando de niños que traen esta configuración genética de poseer una alta o una baja intensidad en la respuesta emocional. Entonces, invito a el papá o a la mamá a preguntarse, ¿qué tan expresivo soy? ¿Qué tanta intensidad noto al sentir una emoción? Pues a partir de ahí podemos comparar si se lo heredé a mi hijo o no. Efectivamente, si tú eres una persona que al enojarse muestra demasiado su enojo y no puede controlarlo, o que por el contrario, al sentir tristeza simplemente dice, sí, bueno, estoy triste y no lo demuestra, no es tan expresivo, podemos decir que sí, esto se lo pudiste heredar a tu hijo. Tu hijo puede bailar y reírse a carcajadas cuando está feliz y mostrarse súper efusivo. Entonces, estos niños son niños con alta intensidad en su respuesta emocional. Eso que acabas de decir me parece importante, pero no solo contrastándolo como de felicidad y tristeza, porque bueno, la manifestación de las emociones en todos los seres humanos varía y efectivamente como tú dices, va en función muchas veces de manera hereditaria, pero también de forma aprendida. Entonces, puede que venga en mis genes comportarme de ciertas formas y expresar mis emociones de diferentes maneras, pero también como de niño voy aprendiendo a través de lo que me van mostrando mis padres y educadores o mi entorno para manifestar las mismas. Es por eso que también hay personas que cuando están muy felices, como tú lo dices, son muy efusivas, pero también hay otras que cuando están muy felices son mucho más sutiles, mucho más calladas. Esas personas que de pronto están pasándola súper bien y teniendo muchos triunfos en su vida y lo hacen en silencio, no se lo demuestran a la gente, pero por dentro están viviendo un centenar de emociones que no saben cómo manifestar, que no saben expresar. Eso es bastante interesante porque dicta mucho de cómo todos manejamos las emociones de formas distintas desde niños. Bueno, precisamente para allá voy, Camilo, a mostrar un poco de dónde viene todo este aprendizaje. Específicamente me estoy refiriendo a niños entre 18 meses en adelante hasta 5 años más o menos, que están en un momento de desarrollo clave donde se les puede enseñar a cómo gestionar. Hace un momento me refería a que es una manera, la pataleta es una manera de
expresar necesidades. Por tanto, es una manera de comunicar. Los niños no saben otra manera de comunicar aquello que están sintiendo. Entonces, de la misma manera que el niño, el bebé, lloraba, expresando que tenía mucho calor, que tenía frío o que se sentía enfermo, que le molestaba el pañal sucio, de la misma manera, al crecer, los niños tienen que expresar alguna necesidad y ellos simplemente lo hacen por medio de esta manera que prácticamente es instintiva, es natural. Y es de cuestionar por qué al crecer, al momento de que ese bebé crece, empezamos a ver ese llanto como si existiera una intencionalidad perversa, como si existiera una intención mala de parte del niño o incluso una intención de manipularnos. Y lo empezamos a ver como si fuera un mal comportamiento. Lo que debemos pensar es que hay un motivo, existe un motivo. Detrás de esa conducta siempre hay un motivo, que puede ser físico, como lo acabo de nombrar, o puede ser la manera de expresión frente a una emoción que está sintiendo el niño. Tengo que decir que no hay por qué avergonzarnos frente a esta conducta. Yo siento que los padres muchas veces calman a su hijo o lo complacen estando en un entorno social, no sé, en el centro comercial, en el supermercado, simplemente por no sentir esas miradas que señalan, esas miradas de este niño cómo se comporta de mal, cómo se portará en la casa. Entonces simplemente pasamos quizás por un límite que hemos planteado con anterioridad por esa presión social de no verme mal como papá o mamá en un entorno de gente que quizás ni nos conoce. Entonces, si parto del hecho de que el niño necesita expresar una necesidad, tengo que decir que detrás de un niño que está haciendo pataleta puede haber frustración, puede haber un malestar, puede haber impotencia quizás de un deseo no cumplido, puede haber bajo control de impulsos. También es evidente que en esta etapa que les estoy nombrando de 2 a 5 años existe inmadurez cerebral. También podemos hablar de cansancio o esa incapacidad para gestionar una emoción. La mayoría de los casos estaríamos hablando de la emoción que no queremos que ellos muestren. Y hablando de por qué digo que las pataletas son normales y totalmente sanas en el desarrollo, bueno, en realidad no lo digo yo, es lo que muestran así los estudios, que aproximadamente desde los 18 meses los niños comienzan a descubrir que es un ser individual, que es uno solo, que es diferente a papá y a mamá. Y comienza a surgir el no mío o yo solo. Y desde ahí se empieza a notar esa parte donde ellos desean hacer cosas por sí solos y es en busca de afirmar su yo. O por ejemplo que tú le dices blanco y ellos dicen negros. No es por llevar la contraria, es porque quieren tomar la decisión diferente a la que tú estás tomando. Ahí es donde probablemente surge la pataleta, porque si el niño escoge algo diferente a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros pensamos que le conviene, pues no le vamos a permitir hacerlo. Y es ahí donde su deseo no se cumple. Obviamente que con esto viene el llanto, viene la pataleta, viene el grito. Y realmente es sano porque está afirmando su individualidad y está llevándolo a sentirse un ser distinto de su primera figura. Y entonces aquí vuelvo, esto en el desarrollo es la única manera que ellos conocen de comunicar la frustración, la impotencia, el cansancio. Y claro, ahí es donde vemos todos estos actos que surgen impulsivamente. Y como lo nombraba al inicio, la pataleta es una oportunidad. Y es una oportunidad para ayudarles a nuestros niños, para guiarlos al desarrollo de habilidades. Es una oportunidad donde les podemos enseñar algo llamado autorregulación. Es una función ejecutiva del ser humano y podemos enseñarles a gestionarla, porque ellos no tienen aún la capacidad de regularse emocionalmente de una manera eficaz que logren evitar la actuación
que proviene de la emoción que están sintiendo. Sus emociones van directo a la conducta, sus emociones pasan directamente al cuerpo sin ningún tipo de regulación y obviamente esto los lleva a la expresión de ellas. Hablamos de que es una oportunidad de poder brindarles aprendizaje a nuestros niños, de enseñarles a manejar la frustración, el enojo, la impotencia, de enseñarles a poner límites saludables, enseñarles a ser asertivos. Y cuando una persona mayor o cuando alguien más poderoso que ellos sobrepase o vulnere o les agreda, puedan expresarlo correctamente. Y esto, ojo Camila, ni siquiera estamos hablando de simplemente cuando son niños. No, es que a medida que van creciendo, esto se les va quedando o se nos va quedando muy interiorizado y lo vemos cuando un jefe, alguien digamos con más poder que nosotros, nos vulnera de alguna manera. Simplemente agachamos la cabeza y lo permitimos y dejamos quizás que nos abusen en ese sentido de aprovecharse de nosotros. También podemos hablar de que les enseñamos a desarrollar habilidades que les ayuden a resolver problemas. Es súper importante ser resolutivos frente a los problemas. Tengo que decir que es la oportunidad de entregarles a nuestros niños una habilidad comunicativa que les va a servir para toda su vida. Eso que acabas de decir frente al tema de los adultos y bueno, en contraste con los niños, cuando los niños son ignorados, es decir, cuando no se les presta atención a sus emociones y se les invalidan, pueden surgir este tipo de adultos que prefieren callarse antes que demostrar el descontento con algo que les está aconteciendo, ya que desde niños se les invalidó su forma de comunicar y no se les instruyó en cómo comunicar asertivamente lo que estaban sintiendo en el momento. Entonces eso ocasiona que haya adultos que se callan y soporten muchos malos tratos porque no saben cómo poner esos límites desde la comunicación asertiva. Es por eso que es tan importante que cuando un niño esté teniendo una pataleta, primero se le preste atención, segundo, se le valide lo que está sintiendo y se le enseñe a manifestar de una forma más eficiente el malestar que está teniendo en ese momento, porque si no, eso va a tener repercusiones en el largo plazo y en la vida adulta. Ahora bien, también se suele escuchar a las personas referirse como a los berrinches o a las pataletas como algo que los niños usan para obtener lo que quieren. Y es por esta percepción que no se les da la atención debida. E incluso es por ello que en muchos casos, en lugar de indagar qué es lo que le está sucediendo al niño, qué es lo que quiere comunicarnos, qué quiere decirnos, qué nos quiere expresar, se castiga o se ignora en lugar de indagar al niño qué es lo que quiere decirnos, qué es lo que quiere expresarnos y no puede, y ahí es donde entra esa cuestión tan importante de educarlos emocionalmente prestándoles atención. Pero Juliet, ¿la pataleta es o no un medio de manipulación de los niños con sus padres? Bueno, Camilo, qué pregunta más importante, porque sí que es verdad que logramos verla como una manipulación, pero esto depende grandemente de la enseñanza que le he brindado previamente al niño. Y entonces para responderte te voy a dar un ejemplo. Yo como mamá llevo el niño al parque. Antes de ir al parque le advierto, cuando yo te diga que nos vamos, no vayas a llorar. Simplemente entiende que nos vamos. Estando en el parque, efectivamente llega la hora de irse, de retornar a casa y se lo comunicamos. Dentro de 5 minutos nos vamos. El niño dice, sí, mamá. Pasados esos 5 minutos, efectivamente le decimos, nos vamos a casa. Y el niño rompe en llanto. No, mamá, no quiero. No. Y empieza a llorar. No, se tira al suelo. No, por favor, un ratito más. Por favor. Cuando tú empiezas a sentir esas miradas de los otros padres de, uy, se puso esto pesado. Tú le dices al niño, no llores más. Deja de hacer eso, por favor. Ya, levántate. Y el niño sigue. No, por favor, por favor. Y tú tienes esa presión de todos los padres que te están mirando y que posiblemente están diciendo, ay, no, pero qué pataleta. Inmediatamente tú dices, vale, nos quedamos un ratito más. ¿Qué estás haciendo tú? Estás cediendo el límite que ya habías planteado. Y cedes ante, vale, vamos a quedarnos
un ratito más. ¿Qué mensaje es el que le estoy dejando al niño? Le estoy diciendo, mamá o papá es muy flexible. Mamá cede, mamá no tiene límites o por lo tanto no es confiable mamá porque dice una cosa pero cambia de opinión fácilmente. Le estoy dejando el mensaje de cuando quiero algo, voy a llorar, a rogar, a suplicar y seguro que ella me lo va a brindar. Estoy dejando el mensaje de que esa es la manera de comunicar para obtener aquello que deseamos. Entonces, a nivel cerebral, el niño no cuenta con un desarrollo aún capaz de inferir en la mente de mamá o de papá o de la abuela para leer sus intenciones, para ver cuáles son sus deseos, sus pensamientos y por lo tanto el niño no puede pensar si yo hago esto o aquello, ella va a ceder o ella va a ceder porque le estoy incomodando con esto o porque le estoy avergonzando. Entonces no es que el niño cree un plan malévolo donde diga voy a llorar y la voy a desesperar hasta el punto que ella me deje en el parque hasta que yo quiera. Simplemente esto no existe en la mente del niño. Pero es ahí donde entro a decir, depende de la enseñanza que yo le he brindado previamente a este niño. Cuando cedo el límite que yo misma he impuesto, le estoy dejando un mensaje equivocado. Entonces, si llora, lo que tenemos que hacer es acompañarlo. Yo, como adulto, soy responsable de mantener ese límite que yo he impuesto. Y por miedo a su llanto, lo que hago es ceder. No tengas miedo a ese llanto. Mantente firme. Y ten en cuenta que eres responsable de ese patrón que se va creando en él, en el niño. Yo misma, como adulto, como cuidador, como papá, como mamá, le estoy enseñando con ese simple hecho a que mi palabra se cumple tal cual como la estoy indicando. Mi palabra es confiable o no es confiable. Y si yo he cedido ante las normas que yo misma he puesto, tienes que preguntarte qué está pasando. El error es mío. Y evidentemente que si está el llanto y yo lo refuerzo dándole aquello que el niño quiere, pues va a ser la manera en cómo él aprende a comunicarse. Un ejemplo muy sencillo de esto es cuando los niños se comunican como, quiero esto, si no me lo das, lloro y voy a llorar, si no me lo das, lloro. Claro, esto seguramente es porque nosotros le hemos enseñado al niño a decir, mira, si te comes todo esto, te voy a comprar un helado, ¿sí? De cierta manera le hemos enseñado esa manipulación, bueno, este condicionamiento. Bueno, esta no es un área de intervención mía, pero como lo percibo, es algo que tiene una repercusión a largo plazo. Lo explico. Va más allá de un tema de la flexibilidad de los padres. Es decir, acá se empieza a percibir la falta de autoridad y cómo van perdiendo la autoridad ante los niños. ¿Cómo yo percibo esta pregunta? ¿Es la pataleta una manipulación? Sí y no. No cuando se presenta las primeras veces, porque es el momento en el que el niño no sabe comunicarse y está aprendiendo a hacerlo, y es el momento justo en el que el papá o cuidador tiene que empezar a enseñarle a comunicar de manera asertiva. Cuando sí se vuelve una manipulación, como tú lo explicaste, en el largo plazo, cuando el niño ya entiende que haciendo eso va a obtener lo que le gusta, lo que quiere y lo que desea. Y al darse cuenta que los papás no es que sean flexibles, al inicio pueden ser flexibles, pero en el largo plazo lo que empiezan es a tener una pérdida de autoridad que no solo los va a perjudicar cuando sea un niño, sino ya cuando sea un preadolescente. Y bueno, ya para ir cerrando este episodio que nos está dejando una enseñanza muy importante, vamos con nuestras cápsulas vitaminas. Juliet, ¿qué tienes para contarnos? Sí, Camilo, en la cápsula vitamina realmente lo que necesitan los niños a la hora de la pataleta no es un golpe, no es un aislamiento, no es un grito, porque esto en realidad no está ayudándole o aportándole algo beneficioso al niño. Lo que está haciendo es mandándole un mensaje erróneo de si tú expresas lo que sientes ante mamá o ante papá, no puedes confiar en ellos o tienes que guardarte esas emociones y no expresarlas. ¿Qué necesitan los niños en medio de una pataleta, en medio de un berrinche? Una guía. Eso es lo que necesitan. Un adulto que sea receptivo, que esté presente y les acompañe.
una compañía para que ellos no reciban ese mensaje de tú estás solo en el mundo y tienes que gestionarte tú solo. Con esa compañía se les brinda comprensión y se les brinda ayuda. Hemos llegado al final y quiero agradecerles por escucharnos. Espero que este tema, si bien no les sirve a ustedes en este momento, ojalá lo compartan con alguien que puede que lo esté necesitando. Nos ayuden así a llegar a más personitas. Muchas gracias por quedarse hasta el final y Camilo, hasta la próxima. Juliet, nos vemos en el próximo episodio y a todos nuestros oyentes les deseo una feliz semana. Hasta la próxima. Bueno, y nada, crea el hábito de escucharnos. Somos Crea Hábitos.